Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. En esta noche vamos a comenzar con el nuevo ciclo de reuniones de enseñanza 2021 con el tema Conviviendo con las circunstancias. Y bueno, el tema general del año fue ese, pero en esta noche tenemos un tema completamente diferente al que hemos tocado los meses anteriores. Vamos a recordar lo que dice Filipenses capítulo 1, el versículo 6, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos y les dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es nuestra seguridad, a pesar de las circunstancias en las cuales nos podemos encontrar en este tiempo de pandemia, ya de más de un año y medio, nosotros podemos de todas maneras ver la mano de Dios poderosa actuando en nuestra vida. En esta noche vamos a comenzar viendo, después de la oración que vamos a hacer, vamos a comenzar viendo el video de la iglesia en Zárate, donde allí se va a mostrar la obra que se realiza en ese lugar. Y luego vamos a tener dos interpretaciones a cargo de nuestros queridos hermanos de Vencedores por Cristo. Oremos entonces. Bendito Padre, en esta noche estamos agradecidos por tu presencia en nuestras vidas y a través de ella hemos visto la transformación que has hecho en nuestras vidas, pero también en la vida de muchos hermanos y hermanas que conocemos, y por ellos estamos orando por la iglesia en cada uno de los lugares donde nos encontramos aquí en nuestra bendita Argentina, para que tú puedas fortalecer la obra, para que puedas fortalecer las manos caídas, pero por sobre todas las cosas, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y a través de ella nuestras vidas puedan honrarte, que es el propósito supremo de todo cristiano. Señor, gracias por este tiempo, bendícenos en esta reunión, bendice a cada uno de los hermanos que se encuentran en diferentes puntos de nuestro país, pero también bendice la comunión que tenemos a través de tu Espíritu, por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En 1904, provenientes de Australia, desembarcaron en Argentina Jorge y Emilia Houghton, que comenzaron en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, una obra de evangelización que aún continúa. 10 años después, en 1914, se inauguró el templo actual de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19. En forma ininterrumpida, desde 1904 se presenta el mensaje de salvación desde el templo, y desde el año 2020 se transmite en simultáneo por YouTube. Actualmente hay 49 hermanos involucrados en este ministerio. También, desde el comienzo de la obra, los miembros de la iglesia se reúnen a orar. La iglesia desarrolla reuniones para todas las edades. La reunión de la familia cuenta con 100 hermanos involucrados en una actividad para todos los miembros de la iglesia. La reunión femenina se realiza desde 1909. La reunión de matrimonios se desarrolla desde el año 1999. Y para los adultos mayores de nuestra iglesia está la actividad Por Siempre Jóvenes. La evangelización con niños comenzó en 1913. Actualmente, hay 82 jóvenes y mayores ocupándose de este precioso ministerio que se desarrolla desde la escuela dominical y Horas Felices. Se trata de una actividad que se realiza en diferentes barrios de Zárate, con juegos, canciones, enseñanza de la Biblia y un desayuno. Hoy alcanza a unos 520 niños. Atletas Olímpicos es una actividad destinada a preadolescentes
y se realiza desde 1983. Alternativa Adolescente es la actividad para los adolescentes de la Iglesia y se desarrolla desde 2003. Y para los jóvenes de nuestra Iglesia se realiza desde 1975 el Club Bíblico. La alabanza ocupa un lugar preponderante desde los comienzos de la obra. La Iglesia cuenta con un coro polifónico que sirve desde 1925. En 1976, la Iglesia recibió la donación de un terreno de 6 hectáreas que se utiliza con fines evangelísticos. Cuenta ya con varias instalaciones y muy pronto podrá alojar a 120 personas. La Iglesia tiene misioneros encomendados en la ciudad de Buenos Aires, en Abrapampa, provincia de Jujuy, y en Paraguay. También apoya a misioneros en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Ecuador, en Nuestra Señora de la Talavera, provincia de Salta, y en Merlo, provincia de San Luis. Además, la Iglesia apoya las obras en otras zonas de la provincia de Buenos Aires, Capitán Sarmiento, Oppendorf y Monroe. También se desarrollan tareas de ayuda social desde 3 ministerios: Taller Emilia, Alacena y Visita al Hogar de Ancianos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay más, nadie más, nadie como tú. Nadie como tú, Jesús.
tiempo de hablar de alguien que es muy especial y se los diré en esta canción. Que su vida dio, en la cruz por mí murió y su sangre allí derramó. Su nombre es Jesús, Él murió por ti en la cruz, te está dando una oportunidad. De tu vida cambiará, no la debes desaprovechar. Yo me siento bien, es Jesús mi amigo fiel, y por siempre con Él he de estar. Cada día puedo ver su gloria y poder, cada día estoy más cerca de Él. Sé que muy pronto vendrá, su promesa cumplirá, cara a cara lo podemos ver. Cuando venga Cristo yo me iré a vivir con Él. Cuando esté abatido, triste o confundido, Cristo conmigo estará. Pues en su palabra dice que en mi corazón morando está. En Él tengo abrigo y eficaz alivio cuando voy en la oración. Porque quien la escucha y la contesta es mi amigo el Señor. Yo me siento bien, es Jesús mi amigo fiel, y por siempre con Él he de estar. Cada día puedo ver su gloria y poder, cada día estoy más cerca de Él. Sé que muy pronto vendrá, su promesa cumplirá, cara a cara lo podremos ver. Cuando venga Cristo yo me iré a vivir con Él. Me iré con Él, vivir con Él, me iré con Él, vivir con Él. Cuando venga Cristo yo me iré a vivir con Él, vivir con Él. Gracias a nuestros queridos hermanos de Zárate por contarnos un poco de la obra allí, y también gracias a los hermanos de Vencedores por Cristo por traernos estas dos interpretaciones. Vamos a escuchar entonces ahora la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Eduardo Carbone con el subtema Siempre triunfantes. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Gracias a Dios porque podemos estar juntos en un nuevo evento de estas conferencias de enseñanza 2021. Damos gracias a Dios porque ha puesto en el corazón de sus siervos el poder hacer el tratamiento de estos temas que son importantes, conviviendo con las circunstancias. Estas conferencias se han dado en décadas y ha dado lugar a la edificación de la iglesia. En esta noche tenemos que tratar el tema siempre triunfantes, pero no tan afirmativo como lo digo yo. Me lo han pedido de una manera en interrogación. ¿Siempre triunfantes? Bueno, vamos a procurar ante esta propuesta poder introducirnos expresando de una manera más o menos clara que la vida del creyente es una constante lucha. Estamos en lucha constante porque el creyente, el cristiano, el renacido es aquel que tiene que luchar con la vieja naturaleza y con la nueva naturaleza. En las actuales circunstancias, la experiencia cristiana de muchas personas muestra poca evidencia de triunfos espirituales. Vivimos un tiempo muy difícil, pero una de las razones por las cuales muchas veces no tenemos triunfos es porque simplemente tal vez no hemos creído como corresponde y sí hemos hecho un depósito de fe de manera intelectual.
se aceptó a Cristo como Salvador de manera intelectual y él no ha podido hacer los cambios que tiene que hacer. Por lo tanto, ese aceptamiento de Jesucristo, el haber aceptado su obra de manera intelectual, muchas veces se da de una forma que puede ser bajo emociones, bajo necesidades materiales o aún también necesidades que son momentáneas. Y al no provenir de la fe, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, entonces observamos que ahí puede haber un problema. Queridos, hay también otro aspecto que menciono, es el aspecto del verdadero cristiano. Yo no sé a dónde llega esta conferencia y esta exposición de la palabra de Dios. Pero el verdadero cristiano es aquel que se apropia de la obra sustitutoria del Señor Jesucristo y lo coloca de manera tal que deja toda su carga de pecado, de preocupaciones sobre la persona de Jesucristo, aceptando de Él la obra suficiente de la redención. Es decir, es una persona que cambia el rumbo de su vida y entonces en un giro de 180 grados esa persona, aquel que aceptó a Cristo no intelectualmente simplemente, sino que lo aceptó en su corazón y que puso toda su confianza en Él y que reconoció sus pecados, adquiere la seguridad de la salvación. Esto trae aparejado una gran cantidad de triunfos. Decimos siempre triunfantes. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Y allí vamos a encontrar en el capítulo 3, y vamos a leer del capítulo 3 en adelante hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, dice el apóstol Pedro, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, aunque ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, dice este versículo 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una esperanza viva es lo que hemos estado leyendo en este pasaje de la Escritura. Qué bueno es que un día hemos podido depositar nuestra fe, nuestra confianza en la persona de Jesucristo y hemos manifestado de alguna manera o de muchas que somos unos creyentes que de manera genuina hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mis queridos, tenemos que resaltar algo que es importante. La salvación es un estado, no es un sentimiento. No me levanto un día y me siento salvado. No, es un estado que no es complejo, es un estado presente y un estado futuro. Es un estado de salvación.
La salvación de nuestra alma va mucho más allá de los espacios terrenales. Lo remarco porque este es un tiempo donde muchas personas no distinguen la importancia de dejar la vida de pecado y cambiar sus vidas y dejar que la obra de Jesucristo haga en ellos una nueva persona, tener un nuevo nacimiento. La elección de Jesucristo es en esta hora una necesidad en todos. Y queridos, ahora vamos a ir ingresando a algunos aspectos que nos hacen bien a aquellos que hemos hecho el depósito de fe en Jesucristo. Este es un tiempo de pandemia, lo conocemos, estamos cansados. Muchos fueron alcanzados por tener que vivir tiempos de separación de los seres queridos por la partida de los mismos. Otros están sufriendo lo que sufre nuestra sociedad, un estado de desconsuelo, un estado de agotamiento, un estado de cansancio, estresados y llenos de angustia. Pero al creyente también le ocurre, al cristiano le ocurre. Y las preguntas siguen por allí, ¿siempre triunfantes? La palabra de Dios tiene respuesta. Y espero que el pensamiento que el Espíritu de Dios nos pueda dar en esta noche nos pueda quitar algún sinsabor y pueda abrir nuestra mente. Muchos cristianos han ido perdiendo de manera consciente la experiencia del primer amor. Sucede como la carta a los Efesios. En algo habían fallado, habían dejado el primer amor. Es por eso que en este tiempo donde ha faltado la presencialidad observamos que tenemos que convivir con estas circunstancias, porque muchos han perdido la comunión fraternal, muchos están insatisfechos, muchos se han enfriado en su alma y en su corazón, o bien han sido arrastrados por los vientos de doctrinas erróneas y de doctrinas y fábulas de viejas, como dice la palabra de Dios. Todo esto expresándose en el problema de la condición por falta de presencialidad. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos, en realidad la pandemia lo único que ha hecho es mostrar lo que realmente estaba aconteciendo antes de la pandemia. Es decir, no se advirtió o no se advertía lo que es la falta de comunión con Dios. Convivir con las circunstancias para un cristiano y para alguien que tiene la experiencia de la comunión íntima con Dios que nos lleva de gloria en gloria, es la experiencia diaria, es la experiencia de andar con el Señor, es la que nos permite convivir no solamente con las circunstancias, sino expresar que siempre podemos estar de triunfo en triunfo, gozándonos del Señor. Hay tres cosas que vamos a procurar desarrollar en este tiempo. Contamos y confiamos en la fortaleza de la palabra de Dios. Segundo punto, contamos y confiamos con la persona y obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, contamos y confiamos con la promesa gloriosa de la próxima venida del Señor Jesucristo para arrebatar a los suyos. La primera de ellas, contamos con la fortaleza de su verdad, la palabra de Dios. Algunos estaban con ellos, con el Señor Jesucristo. Entre ellos, entre los discípulos, algunos murmuraban. El Señor les preguntó, ¿queréis vosotros iros? ¿Se quieren ir de mi lado? Hasta que hubo aquella respuesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Son las palabras que pueden llenar el vacío de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo dice, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, la fortaleza de su verdad, el depósito de nuestra fe no solamente está en la persona de Dios, está también en su palabra, porque creemos que es su palabra, completa, inalterable, inerrable. La Biblia es un libro precioso, sobrenatural. Revela a la persona la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Manifiesta al Hijo que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Jesucristo jamás pudo ser la invención de un pensador, de un hombre. Es por eso que la perfección de la palabra de Dios, de la Biblia, en ese precioso compendio, nos hace pensar que ni los hombres más sabios, ni inteligentes, ni conocedores, ni santos de esta tierra podrían haber escrito un libro tan perfecto. El supremo carácter de la Biblia está apoyado en la revelación del carácter supremo de la persona de Dios y de la persona de Jesucristo. La misma Biblia da testimonio de sí misma. No necesita que el hombre dé testimonio, porque dice Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, habiendo Dios pasado y hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y cuando en estos días tenemos gran necesidad de un contacto y de una comunión con Dios, tenemos que despertarnos de ese sueño funesto que muchas veces como cristianos nos hace enfriar el alma. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6 y verso 6. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales, entre tus ojos. Deuteronomio capítulo 6, verso 9. Y Mateo en el Nuevo Testamento, aquel testimonio y aquella expresión: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La Biblia, la verdad de Dios, debiera quitar de cada uno de nosotros toda duda en medio de las corrientes de pensamiento y práctica que nos presentan en este tiempo una moral sin valores absolutos y en plena decadencia. Y nos preguntamos, siempre triunfantes, es que tenemos que abrir la palabra, enarbolar la palabra y enseñar la palabra. La palabra de Dios es absoluta, es una verdad absoluta. Y una verdad absoluta es la que se mantiene en el tiempo a pesar de todo. En el tiempo y en todo lugar. Porque una verdad es verdad porque es objetiva y constante. Por eso decimos en este primer punto podemos apoyarnos al tener que vivir con las circunstancias presentes. Nos apoyamos ¿en dónde? En la palabra de Dios. No en los hombres, ni en las promesas de los hombres, ni en la filosofía de los hombres, ni en las prácticas de los hombres. La fortaleza de la palabra de Dios tiene a lo menos 4 cosas que no la voy a desarrollar. La primera de ellas, que la palabra de Dios, la Biblia, tiene origen divino. Lo segundo, que tiene identidad propia, nos muestran los absolutos y los atributos de Dios. Tiene normas de vida, normas de fe, normas de conducta, normas de práctica.
y está llena de promesas del Dios inalterable. La suma de tu palabra es verdad, podía decir el salmista. Por medio de la palabra de Dios estamos confiados y sí, siempre triunfantes. En segundo lugar, dijimos que contamos y confiamos en la persona de Dios, el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo enseñando respecto de este tema en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está haciendo referencia a los judíos que se convierten al evangelio. Y entonces después habla a vosotros. Y entonces está hablando también a los gentiles que no eran del pueblo de Israel, que no eran del pueblo judío. Y entonces allí hay la referencia de Hechos capítulo 2, en la obra del Espíritu Santo, cuando dice que oyeron, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Qué más? Creyeron en la persona de Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo, es decir, fueron salvos, fueron sellados. No te olvides de esto, hermano, porque vamos a volver sellados, marcados con la persona del Espíritu Santo. Dice el verso que sigue, 14, que lo pueden estudiar tranquilos, que son las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía, el compromiso que Dios está siempre con nosotros. Y es una herencia, la herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de nuestros cuerpos. Y así entonces Pablo sigue enseñando la palabra de Dios en el libro de los Hechos por espacio de años para después mostrarnos que a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde nos ha hecho renacer y nos ha regenerado en nuevas criaturas y en nuevas personas, para que las cosas viejas queden en el pasado y todas sean hechas nuevas. Vemos que ingresamos a una comunión íntima, ingresamos a una comunión personal con Jesucristo, que es aquel que tiene las marcas de la cruz, que es aquel que murió por nosotros para comprarnos. Y entonces recibimos bendiciones que son de carácter permanente, no son bendiciones pasajeras, no son las bendiciones que muchas veces son de paso, son bendiciones de carácter permanente, como es la redención, el perdón de los pecados, la iluminación espiritual, el discernimiento espiritual. Cada uno de estos puntos nos llevaría mucho más tiempo y me tengo que ajustar al tiempo que tenemos para expresar los pensamientos, pero qué bueno es tener en cuenta el detalle de todas estas bendiciones que son de carácter permanente. Dice también entonces la Escritura, fuisteis sellados y bautizados en la persona del Espíritu Santo. Hay toda una obra de la persona de Dios, el Espíritu Santo. Dios en tres personas, preciosa, bendita Trinidad. Cada uno tiene aquel rol que tienen que cumplir como deidad y lo cumplen para nuestro enriquecimiento espiritual. Se nos dice que fuimos sellados para ese tiempo el sello, porque Pablo está usando cosas que se pueden entender y aún en nuestros días sabemos lo que es un sello. Hoy tenemos el sello virtual y entonces tenemos las firmas digitales, sin las cuales tampoco podemos avanzar. Por lo tanto, ¿qué es un sello? ¿Para qué sirve un sello? Un sello servía no simplemente como una estampa, era algo que había que utilizar, ¿para qué? Para comprobar, para autenticar, para certificar, ya sea un objeto o certificar un documento. Así que este sello certifica
¿Y qué es lo que certifica? Lo que Pablo enseña a los Romanos, capítulo 8, verso 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo, dice el versículo 16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay nada más precioso. Qué bueno es saber que estamos en triunfo, que somos triunfantes, que estamos en el triunfo. El sello, volvemos al sello. El sello determina varias cosas, entre ellos autenticación. Dios pone un sello para autenticar al creyente y señalarlo. Y aunque lo podamos mencionar después, de paso en otra porción, tenemos que decir cuántos creyentes en nuestros días están siendo engañados por doctrinas de error que hablan del sello, un sello que no tiene nada que ver con la vida del cristiano. Sobre el corazón, sobre la marca del sello del Espíritu Santo, no puede venir ninguna otra marca, no hay marca de la bestia. Como escuchamos tantas veces en exposiciones por personas que ni siquiera conocen las Escrituras. Tiene que ver el sello directamente con la posesión. Se está certificando que estamos en la posesión, en las mejores manos, porque es el concepto de propiedad de parte de Dios. Somos de Él, son míos. Mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me conocen y yo les conozco a ellas. Tiene que ver también con el concepto de protección, tiene que ver con la seguridad. En nuestros días no hay seguridad. Muchos padecemos los asaltos, los robos, los temores. Hay un sello de seguridad, de protección, y hay un sello y bautismo que aconteció el día que creímos en Cristo y que nos preparó y nos destina a esa herencia, a la herencia eterna, y nos destina a la redención de nuestros cuerpos, cuando estos cuerpos que son corruptos se vestirán de incorruptibilidad. Queridos hermanos, hemos sido sellados, bautizados en el Espíritu Santo y confortados por el Espíritu Santo, que podamos entonces no entristecer, no apagar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para ese día que mencionamos, el día de la redención de este cuerpo. Es la marca y presencia de Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Es Dios morando en cada uno de nosotros. Vosotros sois templos de Dios. Qué precioso es pensar en esto que nos trae una paz que tiene que ver con la paz del cielo, es una paz celestial. Es una paz donde nosotros podemos gozarnos con el Señor Jesucristo. Ninguna otra marca puede ser puesta sobre nosotros, porque tenemos la marca del Espíritu Santo, la marca de Dios morando en cada uno de nosotros. Triunfantes. Podemos triunfar más que vencedores, dice Pablo a los romanos, más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Nuestra lucha contra la vieja naturaleza, o nuestra lucha de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, se apacigua solamente en un momento, en un tiempo, cuando podemos experimentar y expresar y mostrar al mundo y a los cristianos aquello que disfrutó y que vivió el apóstol Pablo, cuando él pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, queridos hermanos, podemos afirmar que podemos estar siempre triunfantes. Sí, siempre triunfantes. En tercer lugar, contamos y confiamos con la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Gloriosa esperanza podemos expresar. Pablo dice, escribiendo a Tito, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esperamos, aguardamos la esperanza bienaventurada. Esperamos a Cristo porque Él lo prometió. Ciertamente vengo en breve. Los ángeles pudieron decir, varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Señor que veis que parte en las nubes, así vendrá en las nubes. Y esa segunda venida del Señor en relación con la iglesia para arrebatar a la iglesia es en las nubes. Después hay la venida del Señor Jesucristo para apoyar sus pies sobre la tierra. Esperamos, Él lo prometió. Cuando digo Él lo prometió, porque recuerdo el pasaje de Juan, allí en el capítulo 14, cuando dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Sin embargo, dice el Señor, prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bueno, la expectativa de la venida del Señor Jesucristo es un condicionante para nuestro paso por el mundo. Es ese futuro que condiciona nuestro andar, nuestro presente y nos perfila para tener un carácter cristiano y un carácter de servicio pleno. Miren, no es lo mismo tenerle por tardanza, siendo que Él es amplio en perdonar. No le podemos tener por tardanza. Él dijo que viene y que viene pronto. Pero Él también muestra y dice que Él es amplio en perdonar. Y Él es amplio para que todos los hombres que oyen el Evangelio vengan al conocimiento de la verdad y ninguno se pierda. Ha establecido Dios un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Santiago, el capítulo 5, verso 8 dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y antes de expresar esto dice, tened paciencia. Pero estamos esperando al Señor. Tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y el Señor en su gracia, en su misericordia, en la profundidad de ese amor divino que no podemos entender, Él está esperando que todos los hombres que oyen el Evangelio vengan a la verdad. Cuando dice al cierre del libro de los libros, su palabra, cuando Él dice, vengo en breve, es que la promesa del Señor Jesús, que viene en breve, es una promesa y es una esperanza que tenemos de su regreso, que tiene que suscitar en cada uno de nosotros, tiene que suscitar en mí y en ti esa expectativa de que el Señor puede venir hoy
una expectativa que se está perdiendo en nuestro tiempo cristiano por distintos motivos y razones, pero que tenemos que volver a recomponer esa esperanza para estar siempre triunfantes. Cada persona redimida tendríamos que estar expresando lo mismo que dice en la palabra. La Iglesia y el Espíritu dicen: Señor Jesús, ven pronto. La expectativa de la venida de Cristo hace que estemos preparados. Hace que pensemos más en los cielos que pensemos en las cosas terrenales. Hace más que pensemos en la eternidad que en aquellas cosas que quedarán aquí en la tierra. Que podamos ordenar nuestras vidas, queridos hermanos. Esperamos con esperanza, sí, en mayúscula, una gloriosa esperanza para ser transformados a su imagen. Cuerpo nuevo, no más llanto, no más tristeza, no más enfermedades, no angustias, y le veremos como Él es. Qué precioso es pensar en estos triunfos que el Señor nos da. Reavivemos, hermanos, el fuego de su amor, la presencia, el poder del Señor, y como hijos de Dios que somos, podamos dar lugar a esa nueva creación en Cristo para estar siempre triunfantes. Ya no decimos con una interrogación, ¿siempre triunfantes? No, decimos después de lo expuesto y de revisar la palabra de Dios, sí, siempre triunfantes, más que vencedores. ¿Por qué? Porque contamos y confiamos en la fortaleza de su palabra. Porque contamos y confiamos con la persona de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque contamos con la promesa de su pronta venida, la venida del Señor Jesucristo, no para resolver en ese momento los problemas en el mundo ni instaurar su reino, sino para venir a arrebatarnos, para que nosotros como iglesia no padezcamos ni pasemos por ninguna mancha ni arruga, porque Él quiere preservarnos de ese tiempo de angustias, de ese tiempo de gran tribulación. Hermanos, triunfantes con un gozo anticipado por el futuro eterno, triunfantes a la espera de la herencia prometida, triunfantes a la espera de la redención para estos cuerpos, triunfantes ante el fin de todas las cosas que se acerca y no descansa en el hombre, sino solamente esto descansa en Dios. Triunfantes porque hemos sido sacados de las tinieblas para salir a la luz admirable del Señor Jesucristo. Triunfantes porque podemos caminar cada día tomados de la mano de Dios. Que así sea. Amén. Gracias, querido Eduardo, por traernos la palabra de Dios en esta noche tan clara, tan precisa, tan impactante. Y sí, somos triunfantes en Cristo, como decías vos. Para nosotros es importante saber que la palabra nos anima, nos alienta, nos ilumina, nos enseña. El Espíritu Santo nos guía y a través de Él nosotros podemos ser más que vencedores en Cristo. Y esperar la venida del Señor a buscar a su iglesia es lo que nos hace a nosotros vivir en esperanza, teniendo los ojos puestos en Jesús. Terminamos con una oración y luego les doy 2 avisos para terminar con esta serie de reuniones. Bendito Padre, en esta noche estamos agradecidos porque tu palabra nos llena el corazón cada vez que la escuchamos y es importante saber que somos más que vencedores o somos triunfantes en Jesucristo. Debemos vivir la propuesta de vida que Él nos ha dado. Por eso, Señor, que te agradecemos por esta luz que tenemos a través de tu palabra, por esta guía que tenemos a través de tu Espíritu y por, Señor, tenés la esperanza de que un día Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia y seremos arrebatados y transformados para estar para siempre con Él en los cielos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos donde se encuentren y que tú bendigas por sobre todas las cosas tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Bueno, hermanos, 2 avisos solamente. El día 13 de septiembre nos volvemos a encontrar a las 20 horas con otra reunión, con otro subtema. Y vayan reservando también la segunda semana de octubre, que tendremos las conferencias como todos los años. Bueno, las tendremos virtuales este año como el año pasado, pero vayan reservándolo también para que podamos estar a través de el YouTube, poder estar en comunión también. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Descanso en el gran poder de Dios, en su mano mi futuro cierto es. Comprendo que muy pobre soy, pero Él me quiso así. No sé por qué su amor mostró buscándome. Y mi esperanza en su palabra flaquear. Si todos mis proyectos me parecen fracasar, socorro siempre encuentro